Mis queridas crocheteras, hoy las traigo aquí porque les voy a mostrar en el Perímetro Mall de Atlanta la moda que tenemos en crochet. Les voy a estar mostrando un poco de las diferentes tiendas y los precios de cada uno de ellos. Además van a poder ver la tendencia de los colores que tenemos para esta temporada y la que viene. Así que vamos. Esta fue una de las primeras prendas que llamó mi atención. A simple vista parece un tejido hecho a crochet, aunque seguramente que está hecho a máquina. Lo que más me gustó fueron esas flores aplicadas. Son un detalle muy bonito y creo que podrían hacerse fácilmente a crochet y después coserla. ¿Qué opinan? Los chalecos están en muchísima moda, los vi por todas partes, sobre todo en este color beige y en el color azul eléctrico que también está muy de moda. Personalmente creo que esta prenda sería un proyecto precioso para recrear y súper fácil, vean los colores. ¿Y qué me dicen de esto? Esto es una belleza, agregarle un cuello a una chaquetica tan sencillo como eso. Miren esta belleza. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuánto creen que cuesta? Muchísimo brillo, muchísimo color crudo y ganas de agregarle un toque de crochet a cualquier pieza. Los tonos de color rosa están muy de moda también. Por ejemplo, el rosa rústico. Yo estoy haciendo un proyecto ahorita en rosa rústico que más bien parece como un berenjena, pero lo van a ver mucho este color rosa. ¿Y qué me dicen del color verde? Ah, ese es otro de los colores fuertes en esta temporada. También por ahí les tengo un proyecto en color verde que lo pueden ver en mi canal.
De nuevo el color beige combinado con lentejuelas, brillo en los vestidos, incluso en los shorts. Fíjense en esto. Este es uno de mis favoritos, las aplicaciones de crochet en los pantalones. Y ese color, fíjense que hasta me combina con mis zapatos. Amarillo, otro de los colores que está muy de moda y de tendencia ahorita, y lo tengo en mi lista porque quiero hacer algo en amarillo. El tejido mesh o calado, bueno, eso está en furor y siempre ha estado porque ese nunca pasa de moda. Y el color marrón también. Increíble, pero vi muchísimos flecos en tops, flecos en vestidos, por todos lados y de nuevo como pueden ver el amarillo. También me conseguí muchísimas rayas, las rayas tradicionales y las rayas como estas y las que van a ver en los próximos clips, que son tipo chevron, que parecen como unas onditas. Fíjense en los pantalones, en las blusas, en muchísimas prendas. Por supuesto que no podía faltar el negro y mucho menos combinado con calado o lace. ¿Qué tal? No necesariamente todo es a crochet, hay muchas piezas que son tejidas a máquina, como pueden ver aquí, pero la idea es inspirarnos para recrear estas piezas a crochet. Cuando busqué este vestido, el precio de Michael Kors, conseguí que cuesta 250. Me quedé de una pieza.
La combinación de los colores en este bolsito tejido en rafia me fascinó. ¿Qué opinan? Son las mangas. Tremenda idea. Chicos y chicas, la idea es buscar inspiración para poder crear nuevos proyectos y tratar de recrear piezas que veamos en el mall o en Pinterest, sea donde sea. Lo importante es buscar esa inspiración. Después de recorrer varias tiendas, confirmé algo que ya sospechaba. El estilo tejido sigue siendo una tendencia muy fuerte. Ahora quiero que ustedes me ayuden, escríbanme en los comentarios cuál de todas las prendas fue su favorita y cuál les gustaría que recreáramos juntos aquí en el canal. Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos muy pronto con un nuevo tutorial aquí en mi canal de Crochet con Patricia. ¡Chao! ¡Gracias!